La evolución de las especies es una de las teorías biológicas filosóficas más influyentes, más importantes de la modernidad. Pero no voy a hablar aquí de la evolución, o sí voy a hablar de la evolución, pero en referencia al evolucionismo, y en concreto al evolucionismo radical, que es una ideología. La evolución no es una ideología, es una hipótesis, o quizá algo más que una hipótesis, casi digamos que roza la evidencia, sobre el mecanismo de diversificación de las especies vivas, también de su origen y también del origen del hombre. Todos esos problemas son considerados dentro de esa teoría. Pero el evolucionismo radical es otra cosa. La evolución, como digo, es una hipótesis científica, casi demostrada, y el evolucionismo es una idea filosófica que quiere terminar con la cosmovisión cristiana sobre el origen de la vida y del hombre y sustituirlo por una explicación materialista, atea, anticristiana. Eso es importante tenerlo en cuenta. Darwin no es evolucionista en ese sentido. Darwin es un científico honesto, honrado, riguroso, que no se mete en cuestiones filosóficas, teológicas, aunque sabe que existen, pero no se mete porque él no es teólogo ni filósofo. Para tener claras estas cosas conviene leer directamente las fuentes, conviene leer el propio libro que da origen a esta gran teoría, que es El origen de las especies, escrito por Darwin a mediados del siglo XIX. En el libro dice Darwin, cito: «La vida, con sus diferentes facultades, fue originariamente alentada por el Creador en unas cuantas formas o en una sola, y mientras este planeta ha ido girando, sometido a la ley de la gravitación, se han desarrollado y se siguen desarrollando, a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas». Fíjense que Darwin dice desde el comienzo de este párrafo que la vida, con sus diferentes facultades, fue originariamente alentada por el Creador. Es decir, esa supuesta incompatibilidad entre la cosmovisión bíblica del origen de la vida y la cosmovisión científica no es aprobada por Darwin. Al contrario, no hay ninguna dificultad en compaginar la evolución con la creación divina, como han sostenido la mayoría de los científicos o de los evolucionistas rigurosos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se mueven en dos planos diferentes. La creación es anterior a la evolución. Primero se necesita algo y luego el desarrollo de ese algo. Pero ni siquiera, aunque se muevan en dos planos diferentes, también el propio desarrollo exige un diseño. Ese diseño no es ajeno al diseñador, al que ha creado. El darwinismo radical, o sea, Darwin no son los darwinistas. El darwinismo radical se puede decir que traicionó a Darwin para convertirse en la alternativa atea al relato bíblico del Génesis. Esa superación, entre comillas, de la interpretación bíblica del universo y del hombre ha sido una revolución cultural espectacular. Una revolución que ha exigido muchísimos libros de texto, muchísimas películas, muchísimas conferencias, es decir, un montón de diseñadores, de pensadores, de escritores que pusieran eso por escrito, que lo pusieran en imágenes, muchísimos museos que lo visualizaran, y ahí se ha empeñado muchísima gente y muchísimo talento en cambiar esa cosmovisión bíblica por esa materialista y atea. Einstein, que no era en absoluto evolucionista, decía que es más fácil desintegrar el átomo que acabar con un prejuicio. Esta frase de Einstein se puede aplicar, por ejemplo, al origen del hombre.
siempre que se habla del origen del hombre, y si ustedes teclean en Google origen del hombre, siempre va a aparecer esa procesión de homínidos precedida siempre por un hombre. Son primero unos monos, después el mono se va irguiendo y al final acaba en un hombre. Esa procesión, antes se pensaba que los hombres podían descender del mono. Desde hace unos 30 años, desde que se leyó todo el genoma humano, se sabe que eso no es así. Se sabe que los hombres y los monos tenemos un antepasado común, el Australopithecus, que se puede situar entre 4 y 5 millones, entre 4 y 5 millones de años anterior a nosotros, y de ese ancestro común derivan la rama de los monos y la rama de los antropoides, de los hombres. Aunque eso ya se sabe, y la demostración genética se conoce, esa imagen, que vale más que 1000 palabras y más que 1.000.000 de palabras, sigue persistente ahí, en un montón de libros de texto, en un montón, las imágenes que uno busca en Google, todas aparece el hombre seguido de un rastro de... Entonces, por eso, acabar con un prejuicio es más difícil que desintegrar un átomo. Entre los científicos, de los intelectuales actuales que mejor han pensado esta problemática, hay uno que se llama Francis Collins, que es un químico y a la vez un médico, que ha sido el director del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano, para descifrar todo el genoma del ser humano, lo lideró, y su primer presidente fue James Watson, uno de los descubridores, junto con Francis Crick, del ADN, de la molécula de la doble hélice molecular. Pues Watson fue el primer presidente, y el segundo y su sucesor fue Francis Collins. Francis Collins es un médico, en principio ateo, pero estudiando el problema del genoma se da cuenta de que hay un diseño inteligentísimo y que eso no puede responder de ninguna manera al azar. De hecho, cuando termina de leer el genoma, en el año 2000, el 26 de junio, en las televisiones norteamericanas hacen público ese descubrimiento, esa lectura, y lo hace público el presidente Clinton. Y es el propio presidente Clinton el que, usando unas palabras de Collins, dice a todo el mundo que acabamos de leer el lenguaje de Dios, el lenguaje bioquímico de Dios. Lo dice, como digo, el presidente Clinton. Esas palabras son el título The Language of God, de un libro conocidísimo de Francis Collins, que en España no se traduce exactamente así. Yo pienso que se traduce peor, y ¿cómo habla Dios? En realidad, como digo, es el lenguaje de Dios. Collins tiene en ese libro, uno de sus párrafos dice lo siguiente: el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en la catedral o en el laboratorio, porque su creación es majestuosa, sobrecogedora, complejísima y bella. Y no puede estar en guerra consigo misma. Solo nosotros, humanos imperfectos, podemos iniciar tales batallas, y solo nosotros podemos terminarlas. Esto dice Francis Collins. El otro científico al que quería referirme es un científico entre comillas, porque sobre todo es un filósofo, Antony Flew, pero es el filósofo ateo más importante y más famoso del siglo XX. Como digo, filósofo ateo. Ha muerto hace unos pocos años. Se pasó, como él mismo reconoce, 30 años de su vida estudiando dos cuestiones donde se mezclan filosofía y biología, o filosofía y ciencia, astronomía, directísimamente, que son, en concreto, el tema de la evolución, o mejor dicho, el tema del origen de la vida, el ADN, y el tema del origen del universo, el Big Bang, la gran explosión. Después de 30 años de estudio, llegó a la conclusión de que era imposible que eso fuera un fruto del azar, porque hay
había un diseño inteligentísimo. Él habla del principio de sincronización, el hecho de que un embrión humano produzca, se forme a razón de 4 millones de células por segundo. O sea, una célula es algo complejísimo, es como toda una ciudad miniaturizada. Bueno, pues un embrión como el humano produce, y cualquier embrión de cualquier mamífero produce millones de células por segundo durante los meses de su formación como embrión. Entonces, eso es de una complejidad tan descomunal, porque además cada célula no puede ir en cualquier sitio, sino que cada célula sabe perfectamente dónde tiene que ir. No es lo mismo una célula del ojo que una célula de la uña, no es lo mismo una célula del pie derecho que del pie izquierdo. Eso exige tal sincronización, una inteligencia tan grande, que solo es posible reconocer la existencia de esa inteligencia a la que hemos llamado Dios. Él dice: yo no soy un hombre religioso, mi conversión es una conversión puramente intelectual, no me he convertido en ninguna religión, pero sí a un ser supremo.